Vamos a calcular lo que mide la circunferencia terrestre completa según el método de Eratóstenes. Bueno, pues simplemente se basó en una cuestión geométrica muy elemental y es la siguiente. Tenemos dos rectas paralelas y tenemos una recta oblicua que las corta. También podría ser ortogonal, pero bueno, así lo vemos más parecido al caso que nos ocupa. Bueno, pues tenemos que ángulos opuestos por el vértice, como este y este, pues son iguales, por en realidad son las mismas rectas. Entonces estos dos ángulos serán iguales y estos dos también. Entonces ya podemos poner que alfa es igual a beta. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, otros dos, que necesariamente como es esta misma recta y una paralela, pues también serán iguales. Alfa también será igual a beta, ¿no? Bueno, por último, tenemos que este ángulo es igual que este, ya que si estos dos serán iguales y este es el mismo que este, entonces beta es igual a este también, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que nos interesa, tener estos dos ángulos, ver la relación que existe entre ellos y sabemos que son iguales. Bueno, pues según eso, Eratóstenes pensó lo siguiente: tenemos la esfera terrestre, tenemos el centro de la esfera y tenemos, por ejemplo, el ecuador para situarnos. Bueno, pues de repente, en una posición de un paralelo, en el caso del trópico de Cáncer, donde estaba él, aunque se podría hacer en cualquier punto, pues se puede colocar una aguja. Él lo hizo con un pozo, pero bueno, vamos a entenderlo más fácil así. Un palo sobre el suelo, lo dibujamos aquí. Si el sol está justo encima, lógicamente no proyecta sombra, ya que la sombra del palo coincide consigo misma. Ahora bien, si el sol está lateral, la sombra sí que se produce, ¿no? Proyecta una sombra lateral. Bueno, en el caso que nos ocupa estaba encima de la varilla y por tanto no producía sombra. Pero a 800 kilómetros, que es donde hizo la siguiente medición, había otra varilla que lógicamente, como también estaba en posición vertical, pues se dirige hacia el centro de la Tierra, que si los rayos de sol seguían esta dirección, tan alejado que están paralelos, entonces esto no provocaba sombra, pero esta varilla sí que provocaba una sombra. Entonces si nos fijamos aquí tenemos dos rayos paralelos, que es el caso este que decíamos, y tenemos esta línea oblicua que corta en realidad esas dos líneas, ¿no? Bueno, pues la corta aquí según un ángulo y aquí sobre otro, que como acabamos de ver son iguales, es este mismo caso, ¿no? O sea, tenemos esos dos ángulos que son iguales. Bueno, pues él, para calcular realmente cuánto medía toda la Tierra, lo único que tuvo que saber era la distancia que había entre estos dos puntos. Eso seguramente lo vi en una biblioteca y, como decíamos, era de 800 kilómetros. Y la otra cuestión que necesitaba era saber cuánto medía este ángulo. Entonces, si lo vemos así, para entenderlo, puede colocar una circunferencia de forma práctica y medirlo con el compás, o bien coger ese ángulo y empezar a colocar, por ejemplo, recortar un papel y empezar a pegar trozos o ir superponiendo uno al lado del otro hasta que completemos la circunferencia, y vio que realmente lo que salían eran 50 veces ese ángulo. Eso quiere decir que la circunferencia completa, que son 360 entre 50, 360 grados dividido entre 50 partes, pues nos da un ángulo de 7,2. Bueno, pues ese era el ángulo real, 7,2 grados, el ángulo que se producía aquí, ¿no? Y que eso se puede ver pues así, ver cuántas veces ocupa de la circunferencia, y lógicamente como este ángulo es igual que este, pues también sería de 7,2. ¿Qué quería decir eso? Que en realidad para saber la longitud total de la circunferencia solo tenía que sumar esto 50 veces, ya que sabíamos que 50 veces era la circunferencia completa. Pero como cada vez es 800, entonces tendríamos que ir sumando 800 las 50 veces, o lo que es lo mismo, multiplicar 800 por 50. Entonces 5 por 8, 40, más 3 ceros. Tenemos 40.000 kilómetros, la longitud total del diámetro terrestre. Bueno, esa es la técnica para utilizarlo. Hay que decir que había muchas imprecisiones, lógicamente, de la época. Ni había trigonometría para calcular ángulos con precisión, ni estaban estos sobre el meridiano. Lógicamente, si yo
el punto este que cojo no queda directamente sobre el plano meridiano. Si cojo un punto, por ejemplo, que está aquí, cuento la distancia esta, la medida del sol del ángulo ya no me vale. Pero bueno, había una diferencia solo de 3 grados. Tampoco la esfera es perfectamente esférica, sino que tiene distancias menores. Bueno, pequeñas cosas que en realidad no perturbarían mucho. Lo importante es haber descubierto este cálculo y que mediante un procedimiento preciso podemos saber este detalle, simplemente por una cuestión geométrica tan elemental como esto.